¿Qué tal equipo? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de SD Talks, el podcast que tenemos en YouTube desde nuestro canal y que hablamos de diferentes temas de interés dentro de la comunidad del powerlifting. Y justo hoy queremos traer algo muy interesante que hace poco salió en un debate pues, por historias y demás, hablando sobre el uso de la IA como entrenadores, en este caso como entrenadores de powerlifting como tal. Y para esto traemos una dinámica muy curiosa, y es que vamos a hacer como un preguntas y respuestas. Y bueno, ya sabemos quién nos dio las preguntas, ¿no? Exactamente, ChatGPT. Estuvimos hablando un poco como contándole el tema y demás, y nos dejó unas preguntas que vamos a ir respondiendo en este podcast. La idea es que sea unos 15 minutos charladitos, hablar un poco sobre nuestra perspectiva. De todas formas, quiero dejar súper claro que ni mucho menos somos expertos en IA. O sea, ahorita nosotros somos entrenadores que están empezando a utilizar e integrar la IA en el negocio de forma que consideren ética y realmente que valga la pena, ¿no? En términos de no programamos con base en IA y no queremos promover absolutamente eso, sino lo que queremos realmente ver cómo la IA puede aplicarse al negocio, porque al final en el mundo va esto evolucionando y quedarnos atrás también supone el ser reacios a integrar este tipo de herramientas en el coaching, en el negocio, en el mentorship y demás. De hecho, eso es una de las preguntas que tenemos allí pendientes de las más interesantes, es ver cómo hasta qué límite el usar la IA y hasta dónde podemos dejar que la IA pueda, o cómo podemos utilizar la IA de manera ética sin que tenga que ver con la programación. Bueno, hay detalles como delicados en los que la IA puede llegar a meterse y los que sí consideramos de que un entrenador debería encargarse enteramente de eso. No significa que condenemos la IA, porque nosotros usamos la IA bastante, pero ojo, depende de para qué. Y precisamente vamos a hacer unas preguntas y vamos a hablar de manera breve, porque es que tenemos varias preguntas. Si nos quedamos aquí respondiéndolas de manera profunda, pues no se nos va Y van a ser bastante tiempo encima. seguramente preguntas rápidas, ¿no? Sí, es más bien como preguntas rápidas. Ujú. Entonces, la primera pregunta es, ¿consideramos que la IA puede llegar a reemplazar parcialmente a un entrenador de powerlifting? ¿Vos qué pensás? Yo digo que no, realmente, porque es que un entrenador no solamente es enviarte un programa de entrenamiento. Yo creo que eso es lo más importante, el poder diferenciar en cuáles son las tareas que puede hacer una IA y cuáles son las tareas que realmente puede hacer un humano, un ser humano, un entrenador con experiencia, que además, digamos que fue atleta o llevó muchos atletas o ya compitió o fue un internacional o tiene experiencia en diferentes competiciones, y muchas veces, pues la IA al final saca información de Internet. De Internet hay un montón de información, tanto buena como tal, como realmente con buen rigor, como información también que no tiene mucho fondo y demás. Entonces, si la IA reemplaza a un entrenador, realmente si lo cree, seguramente los entrenadores que conoces no están suficientemente con suficiente experiencia y con como capacidades, cualidades muy, muy específicas que realmente hagan que sean diferente a una IA como tal. Pero al final, yo creo que las cualidades humanas y esas soft skills que hablábamos antes del podcast diferencian totalmente lo que es hablar con Cloud y que te haga un programa de entrenamiento y que te diga, hey, lo estás haciendo muy bien o cosas así, porque claramente la IA también te puede dar feedback, a que una persona como tal, que incluso a lo mejor ya vivió lo mismo que tú estás viviendo, o que ya vio en otros atletas esto mismo que tú estás viviendo, o que sabe la presión y conoce absolutamente todo esto y te puede dar un consejo como desde la parte más humana. Definitivamente creo que puede ser diferenciador totalmente. Entonces yo creo que no lo reemplaza en el rol de un entrenador, pero ya en otros aspectos puede ser un complemento. Vamos a hacer una cosa, vamos a responder un poquito más breve porque es que profundizas mucho y Va, estás va. respondiendo preguntas que tenemos más adelante. Bueno, yo no voy a añadir nada más allí. Allí parece muy buena respuesta. ¿Qué parte del trabajo de un coach es imposible automatizar? Respóndela usted. Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con, bueno, estábamos hablando, Miguel habló un poco sobre las soft skills, y es que ser un entrenador no solo es programar, no solo es enviar una revisión cada tanto, sino que también es saber escuchar, saber interpretar la información. Y sí es cierto que nosotros no sabemos a profundidad porque no somos expertos en IA. Ojo, una cosa es utilizar IA y otra cosa es gente que sí sabe realmente IA. No sabemos hasta qué punto, y hay que ser honestos con esto, hasta qué punto la IA con la información que se le puede dar puede hacer un buen trabajo. No lo sabemos, pero intuimos que puede ser por parte de la programación. Y aún así, la programación sobre la marcha eh, abarca cosas y muchos aspectos que una IA puede que no llegue a entender. Por ejemplo, el entorno socioeconómico, las decisiones bajo estrés, los problemas que suceden en un día. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros podemos tenerlo más en cuenta por parte de la comunicación, la empatía y todas esas skills que necesitamos para ser un buen entrenador, la IA no puede realmente llegar a tenerlas. Por lo menos ahorita no, ahorita no. Entonces, que sí, ¿qué parte puede?
¿qué es imposible automatizar? Bueno, pues precisamente yo creo que eso es la respuesta. La pregunta, otra pregunta interesante sería ¿qué parte sí puede automatizar? No sé si hay una pregunta por ahí Sí, sí, similar a sí. esa, la respondemos de una vez. Sí, sí, Sí la hay, igual ¿cierto? podemos llegar a hablarla. A mí me parece que puede ser muy positivo, por ejemplo, el uso de la IA en, bueno, hay como tres roles donde yo creo que puede entrar directamente. El primero puede ser en la parte de creación de contenido, ¿no? Creo que esto es algo importante y parte de un negocio de entrenador online es que tú también crees contenido de forma, pues, eficiente, ¿no? Y aquí puede ser útil para crear copies, para crear guiones, para darte ideas y demás, pero hay que pasar por un filtro importante y es tu criterio. Es decir, lo que está colocando en ese post, ¿realmente lo aplicas con tus atletas? ¿Realmente sabes exactamente lo que está diciendo? Porque puede que te toque un concepto totalmente del que no conozcas o que no hayas puesto en práctica y al final estás poniendo tu nombre ahí directamente. Y segundo, ¿estás realmente revisando lo que te está dando? O sea, ¿realmente estás de acuerdo con ese post? Por más de lo que signifique subir mucha frecuencia, mucho volumen y demás, hay que ver también que la calidad de ese contenido, pues al final por lo que buscamos es ayudar a las personas, pues sea realmente buena. Y el segundo puede ser captación, en términos de pues toda la parte de prospección, hablar con las personas, que comenta esto y te envío esto, a aplicaciones como ManyChat, hay bots también que Bots. responden de forma automática en tu Instagram y le hablan a las personas y tú nunca hablas con la persona con la que está. Es obviamente para personas que tienen pues muchos seguidores y mucho volumen de agendas y demás, pero en ese caso, pues puede ser una herramienta útil de cara en este caso, utilizar y buscar que más personas lleguen a tu servicio directamente. Pero lo mismo, el contacto persona a persona creo que es algo que más ahora se valora. Es lo mismo, como hace unos años, crear contenido súper producido, con luces y absolutamente todo esto, era como que lo que más se hacía viral y ahora lo que más se hace viral es grabar desde el celular en un momentico, casi que sin audio y, o sea, sin un micrófono y demás, y se hace muy, muy viral. Lo mismo, ahorita valoramos un poco también eso que sea algo menos, menos producido en cuanto a IA. Ok, perfecto. ¿El valor de un entrenador está en saber programar o en saber tomar decisiones? Bueno, yo creo que en ambas. ¿Sí? No podemos irnos de un lado hacia el otro. Porque un buen entrenador sabe programar y tomar decisiones en base a la programación. Y no solo dejarlo en el aspecto de la programación, sino también entender que un buen entrenador tiene que tener en cuenta aspectos que se salen entre comillas, porque al final todo está entrelazado. Se salen fuera del gimnasio, ¿sí? Que problemas, incluso problemas tan banales como puede ser el horario, que puede ser el horario laboral o académico, ¿sí? Cosas que nos pasan todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, ambas, o sea, un buen entrenador, el valor del entrenador es saber programar y saber tomar buenas decisiones. Sí, yo Que creo que un rol aquí que centrarnos puede... sería, es qué papel puede llegar a cumplir la Ujú, IA en esto. ujú. La IA yo creo que puede llegar, por ejemplo, a programar muy bien. Es más, yo he visto como hay, creo que hay una IA que se llama Obsidian, que es como que crea cerebros, es decir, tú le metes pura información, igual que por ejemplo es Notebook LM, que tú le metes información, videos y demás y te responde con base en solamente eso. Y como que mucha gente puede coger un curso, como el que nosotros hemos hecho, los másters, el curso y demás, te pone todos los métodos de entrenamiento que han visto y bueno, la IA te empieza a responder con base en eso, te empieza a llevar y a anclar varias cosas con base en eso. Y puede llegar a ser súper experto en programación si tú le das la información correcta. Es decir, si tú le metes la data, los skills, ahorita con Cloud, tú le puedes meter skills, le puedes meter paquetes, un montón de cosas, y bueno, sí puede llegar a ser muy pro. Ahora, la pregunta es, ¿estás haciendo eso es porque quieres relevar trabajo en la IA directamente o quieres dejar de pensar ese tipo de cosas? O sea, porque al final, si no te gusta programar y lo que quieres es como automatizar la programación, que es un rol importantísimo de un entrenador, no solamente conseguir clientes, eh, no estás haciendo esto porque te gusta, tal cual, ¿sí? Entonces creo que es importante. A mí me gusta mucho programar, a mí me gusta sentarme enfrente a una hoja en blanco y empezar a crear un bloque de entrenamiento desde cero y a partir de ahí, es más, incluso hay entrenadores que programan en un cuaderno, luego lo pasan a Excel y bueno, absolutamente todo esto y que eso se puede ver rudimentario, sea, se puede llegar a ver como ay, ellos no se actualizan, pero bueno, también es un poco la forma en la que uno le gustaría trabajar. Y esto los atletas sí lo valoran totalmente. Sí, claro. Y hay que entender que al final la programación, nosotros estamos en un deporte en el que buscamos rendimiento, o sea, no buscamos, eh, o sea, el rendimiento es lo que nos mueve más, o la razón que más nos mueve. Entonces, si le delegamos
todo a una IA en cuanto a la programación no sabemos si realmente estamos yendo en la dirección correcta. Obviamente aquí hay muchos matices, no sabemos si dándole la suficiente información una IA nos puede dar un buen plan, pero sin duda en este momento yo creo que delegarle todo eso a una IA es algo, es una decisión compleja, sobre todo cuando hablamos, ¿no?, del rendimiento de una persona. Y no Ujú, hablando solo desde la perspectiva de un entrenador que quiere delegar trabajo, sino de un atleta que busca el, el que una IA sea su entrenador, su preparador o que sea, que le dé por lo menos una programación. Bueno, ¿qué diferencia hay entre usar IA como herramienta y depender completamente de ella? Yo creo que eso ya la respondimos, ¿verdad? ujú. Un entrenador que no aprende a utilizar IA se va a quedar atrás. Eso Esta está pregunta la bueno. dejamos porque precisamente aquí el mensaje que queremos dar es no usar la IA, Ujú, sino saberla usar de manera responsable. Porque si bien la IA puede llegar a ser perjudicial dependiendo de qué temas, puede llegar a ser muy útil en lo que es marketing, en lo que es generación de guiones, en lo que es incluso el corregir y tener textos en ayudarte a estructurar nos ayuda mucho sobre todo cuando tenemos como una lluvia de ideas que nos ayuda a estructurar y cómo poder organizarlo para una clase, para una idea que tenemos de un nuevo proyecto. En esta ocasión nos ha sido muy útil, pero en temas como programación, como sobre todo algo que a mí me choca mucho, es el hecho de que hace unos meses vi una noticia en la que cada vez es más común gente que habla con la IA a manera de terapia, de pidiéndole consejos e incluso a manera de buscar solo compañía. Y eso es algo muy peligroso. Bueno, yo lo vi en un contexto totalmente diferente, por fuera de la programación, del entrenamiento, de que es algo muy peligroso. Porque la IA pues tiene ciertas características de complacencia, de ser de dar siempre la razón. Entonces, eso es peligroso. Por eso hay que ligarlo con el tema de cuando utilizas la IA, hay que ser muy precavido con qué tipo de preguntas uno le hace. Como por ejemplo, tener cuidado con si deberías de meter más carga, tener cuidado con si tienes que tomar alguna decisión en la sesión. Este tipo de pensamiento crítico no podemos delegárselo a la IA porque te deja fuera de tomar decisiones. Al final tú vas a tomar la decisión, obviamente, pero pues vas a estar influenciado por algo que te diga una inteligencia artificial y hay que tener cuidado con eso. Ojo, si tu entrenador, si tienes a mano a tu entrenador, hacerle una pregunta en una sesión importante, pues eso sería como ujú. el camino a seguir, ¿no? Y Pero que si de pronto tu hay, entrenador no está disponible, hay que tener cuidado con ese tipo de preguntas. y que hay IAs, por ejemplo, como Perplexity, como Vera Health, que son IAs un poquito más clínicas, que se basan también un poco más en evidencia y demás, que pueden ser útiles en ese tipo de contexto o cosas como un poquito más como dolor, molestias, etcétera, e incluso planteamientos, ya sea dudas en cuanto a evidencia científica y demás, pero lo mismo, o sea, parten de igual manera como de ese mismo algoritmo, sistema, pues de responder con base en la información que tú le des y el que conoce, el que ha visto 10.000 sentadillas tuyas es su entrenador, no la IA, el que conoce pues tus bajones, tu contexto, tu día, etcétera, en parte es también tu entrenador y tú mismo, es como que entender que las respuestas hay que filtrarlas siempre, hay que filtrar, estructurar y como que te ayude un poco a organizar tus ideas, a mí me parece que es lo más útil. Realmente yo muchas cosas del negocio, muchas cosas como ideas que me suelen pasar, yo suelo colocarlas y traspasarlas por ahí, pero como que siempre se busca es no que me ayude a tomar una decisión, sino que me dé, que me ayude a ser un poquito más creativo, a poder dar un poquito más de ideas, diferentes soluciones y demás, con base en la información que yo le doy. Exactamente. ¿Vos crees que una inteligencia artificial puede realmente llegar a entender a un atleta? Hombre, con la información suficiente, yo creo que sí, pero la información Sí, suficiente por muchos años, por mucha cosa, etcétera. Pero digamos, a mí, yo que soy un atleta muy complicado, es más, Santi también podría estar de acuerdo con eso. De hecho, ayer vi una historia de Andrés, un atleta de Santi, en el que montaba que él le preguntó a la IA cuánto meter en kilos y le colocó que ok, 180, 182 aprox, como que le dio varios escenarios. Y Santi le dijo que 187. Y al final el número era 187. O sea, era lo que tenían que hacer. Parece que la IA fue muy conservadora y que a lo mejor Andrés cuando le escribió a la IA, pues a lo mejor habló un poquito desde el no sé cuánto meter, la duda, etcétera. Entonces eso fue como un poquito tirando hacia lo conservador. Y llega ahí, en el punto de que ¿quién conoce más a Andrés? La IA.
o directamente su entrenador que lleva años, años viéndole sentadillas y haciéndole cambios técnicos y esto. Entonces yo creo que entender un atleta es más complejo aún que enviarle un video, enviar una programación o lo que sea a una inteligencia artificial para que te la analice, porque es que muchos como entrenadores vemos cambios de contexto, vemos cambios de técnica, vemos cambios de peso corporal, de composición corporal como tal. Y creo que no hay momento suficiente para meter tanta información que alguien que ya lleva muchos años trabajando contigo, pues. Y no solo eso, sino también plantearse la pregunta de si realmente una IA con la información que le das, o por lo menos la IA de hoy en día, ¿no? Lo que es que la IA está avanzando mucho, cada Mm. mes hay cosas nuevas, pero con la información que le das puedes llegar a tomar una buena decisión, ¿no? Sí, Esa es la sí. pregunta. ¿Vos crees que una IA puede llegar, por ejemplo, a entender cuándo un atleta necesita que le exijan más y cuándo necesita que le quiten presión? Porque nosotros nos encontramos mucho con estos casos en los que sabemos cuándo un atleta puede llegar a dar más y, y sabemos cuándo tenemos que parar a un atleta y que nos exija más de lo que puede dar en ese momento. Sí, porque tenemos este siempre como el típico atleta que le gusta cumplir mucho, le gusta cumplir, entonces teníamos un plan desde la semana uno, semana 3, semana 4 y resulta que sencillamente esa semana por X o Y motivo el rendimiento no está para lo que había sobre la mesa, sobre el papel, perdón, y se exigen mucho. Entonces, ¿vos crees que una diga puede llegar a tomar una decisión correcta en cuanto a pararle o sentarle los pies sobre la tierra a un atleta o exigirle más? Si el atleta tiene entrenador, esa decisión no debería recaer en una inteligencia artificial. Que la IA puede hacerlo. O sea, ahorita el abanico de posibilidades que puede tener una IA con la información suficiente y con el trabajo suficiente es gigantesco. O sea, como que Una decirte respuesta te que la va a sí, dar, o sea, decirte que sí o sí o sí. que no es como igual ser como ignorantes al hecho de que en algún momento va a ser muy denso pues todo ese tema. Pero la pregunta es realmente quién quieres que tome las decisiones en ese proceso, como tu entrenador, que es el que probablemente conoce como todo el... Te pongo un ejemplo, hago un bloque y mi atleta la última semana quiere hacer un poquito más, un poquito menos, pero yo estoy viendo la secuencia de tres bloques siguientes y el macro que queremos construir. Entonces, probablemente no me importa si le mete más carga en esa última semana del primer bloque, no me importa que pushe un poco más adelante. Pero la IA te puede decir que sí, que es momento de exigirse porque se siente bien, porque lo que sea, o bueno, al menos lo mismo, la forma en la que el atleta a lo mejor ve el entrenamiento suele ser también un poco más a un corto medio plazo, ¿no? La forma en la que nosotros como entrenadores vemos el entrenamiento y por lo que normalmente siempre estamos como abogando es a un largo plazo. Directamente, verlo desde una visión macro, porque claramente como atletas nosotros queremos pues ver cuánto mejor este bloque, cuánto mejor este macro, cuánto meto en esta competición. Y yo como entrenador pues veo hasta otro punto, bueno, yo quiero que en tantos años podamos ver si subimos de categoría, podamos ver si hacemos un cambio técnico, etcétera, y valorar exactamente el cuánto queremos hacer en tanto tiempo. Entonces creo que en cierta parte es, mm, yo creo que la conexión humana es muy importante y es más, nosotros siempre hablamos, creo que hay una pregunta de eso, del vínculo entrenador-atleta, y yo creo que tiene que mantenerse tal cual. O sea que incluso integrando la IA dentro de los procesos, ese vínculo entrenador-atleta es muy importante. No se puede que en una competición, donde es un momento de presión muy grande, es un momento de tomar decisiones rápidas y demás, estemos preguntándole a una IA que es la que sabe de mi atleta que cuánto tengo que meter para esto. ¿Sí me entiendes? Como que al final los resultados, que es donde importa, son momentos en los que el entrenador atleta tiene que estar igual conectados. Y además, el coaching tenemos que verlo de que no es solo prescribir entrenamiento, sino que también es saber cómo gestionar tus atletas, saber cómo tener empatía por tus atletas, tener una buena comunicación con ellos y crear y forjar y mantener ese vínculo entrenador-atleta, porque es que un entrenador no es solo saber, bueno, lo que ya hemos hablado antes, no es solo saber programar, sino también saber comunicar, sino también saber interpretar, bueno, tantísimas habilidades que necesita un buen entrenador para poder llevar un buen servicio y un buen proceso, ¿cierto? Bueno, ¿vos qué opinas de un entrenador que utiliza ChatGPT para hacer programas de sus atletas? Ajá. Eso me parece terrible. Me parece bueno, creo que una de las cosas que hemos hablado de todo esto es como
para qué vale la pena usarlo y una de las cosas para las que no creo que valga la pena es para programar. Ujú. Porque se supone que tú te formas y tú entiendes y tú pues conoces los conocimientos dentro de manejo de las variables de entrenamiento, prescripción del ejercicio, estructuración y periodización del programa a través del tiempo. Si sabes absolutamente todo eso, ¿por qué necesitas que una IA te lo programe? Ya otra cosa es alguien que a lo mejor es atleta, es muy joven, a lo mejor no tiene una formación directa de esto, no ha hecho pues a lo mejor cursos y demás, conoce algo de información en términos de YouTube, etcétera, conoce programas de entrenamiento, pero no sabe, digamos, cómo voy a encadenar bloques, por ejemplo. Entonces la IA lo hace por mí directamente. Entonces ahí se parte desde un sentido de realmente lo que necesitas es tener una base para realmente estar seguro de la toma de decisiones que vas a tener que hacer, más que apoyarte en una inteligencia que lo va a hacer por ti directamente. Entonces, yo creo que es degradante a la profesión y pues como a la labor de entrenador, porque al final pues, no debería ser así como tal. Tenemos que entender de que uno de los mayores problemas que está trayendo ahorita la IA a nivel social, nos salimos un poco de lo que es el entrenamiento, es que está acabando con la capacidad crítica, con la capacidad de hilar pensamientos. Pues porque si antes teníamos lo que era, antes no existía internet, ¿cierto? Entonces uno tenía que ir a buscar lo que quería saber en libros. Ya hay un trabajo importantísimo, lo que es leer y bueno, todos los beneficios que tiene leer. Después llegó Internet y lo que significaba googlear, ver diferentes fuentes, analizar, leer. Pero ahorita lo que hace la IA es darte una respuesta, que si es buena o mala, bueno, eso ya depende del tipo de respuesta, porque se sabe que la IA sigue dando respuestas que no son válidas o que no están correctas. Cuando llegamos a ese tipo de respuesta tan fácil que solo necesitamos preguntar para obtener una respuesta, nos está quitando la capacidad crítica. Entonces, si un entrenador recae a eso, a que una IA le dé, bueno, ya sea por parte de la programación o por parte de alguna otra cosa, está eliminando lo que es una de las cosas más importantes de un entrenador, que es el sentido crítico, que es la capacidad de tomar buenas decisiones y de uno de tener información A, información B, voy a respuesta C. Eso no lo puede hacer una IA por nosotros. No, ni ahorita ni después, porque te está quitando parte del trabajo crítico que no puedes tener. Ahora bien, sí, lo que decía Miguel, si no eres entrenador y eres un atleta que de pronto no tiene la capacidad económica para adquirir un entrenador, un servicio, lo que sea, eh, puede ser una herramienta que puede llegar a servir. Entendemos que los atletas que mejoran más rápido son los atletas novatos. Entonces, existe la posibilidad, no sé, que nunca he hecho el ejercicio de pedirle un plan de entrenamiento a la IA. Existe la posibilidad que te dé un plan algo genérico que te pueda ayudar que te pueda permitir progresar. Hombre, si la gente progresa con estos planes de tres, esos famosos 3-1 o el MatCout 5x5, todo este tipo de entrenamientos que son muy genéricos, puede, pero nuevamente no sé la respuesta de que una IA te pueda llegar a dar una programación que te pueda permitir progresar. Al final un novato progresa con prácticamente cualquier estímulo. Sí, Entonces, sí. ten en cuenta eso. Sí, y al final, pues bueno, hay muchas herramientas de IA, tal cual, y hay muchas herramientas que ya integran IA. Entonces, por ejemplo, en creación de contenido ya Zoom, tal cual Zoom que tenemos ahorita, que puede funcionar en un proceso de incorporación, por ejemplo, que yo paso a mi atleta, tenemos una valoración inicial, Zoom me da una transcripción, la transcripción tiene un resumen, actividades accionables, todo ese proceso pasa por IA. Entonces, ese tipo de cosas, pues como que es algo que claramente releva información en mí, pero no cambia mi trabajo, que es programar un buen entrenamiento, llevar un buen contacto, absolutamente todo esto. Es como que lo más importante al final. Y algo que me parece muy relevante es, cada entrenador tiene un criterio. Yo puedo tener exactamente el mismo caso y Junior exactamente el mismo caso y nosotros podemos tomar decisiones distintas. Y ambas decisiones, ambos caminos pueden llevar a Roma, pero el criterio de cada uno de los dos es lo que más pesa directamente. La forma en la que yo tomo decisiones es tal vez diferente a la que toma decisiones Junior, la que toma Santi, la que toma otro entrenador también reconocido. Y no por eso es menos, pero sí importante, son diferentes. Y esto es lo más bonito en cierta parte del coaching como tal. Por eso nos gusta mucho hablar con entrenadores, por eso creamos la comunidad de Coach Society, en las que tenemos a todos los entrenadores que se han formado con nosotros para poder conocer diferentes perspectivas. A veces alguien se enfoca un poquito más en este detalle, otros más en esto, le dan más peso a esto. Bueno, al final Sí. es diferente la forma en la que cada uno lleva su proceso y esto no te lo puede dar una IA. Eso no lo pesa Sí, una IA. y nosotros siempre hemos defendido de que
no hay que casarse con ningún método ni con un modelo de pensamiento único, sino la idea siempre es adquirir conocimiento, adquirir nuevamente herramientas para poder tomar decisiones con base a ello. Entonces, y eso al final pasa por ese sistema de pensamiento que cada uno tiene, ¿no? Entonces, al final la respuesta es, ¿quién mejor que tomar una decisión si no es alguien que te conoce bastante bien en entrenamiento? Y tenemos que tener en cuenta de que dónde está la línea entre usar la IA como asistente y que la IA haga tu trabajo. O sea, Ujú. tenemos que pensar en eso, incluso en el ámbito de creación de contenido, que precisamente ese fue el tema que nos hizo tener como un poquito más el radar el tema de la IA. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si un entrenador copia una respuesta de la IA sin comprobarla y va y la publica? O si no le hace no tiene suficiente rigurosidad a la hora de analizar las respuestas que da la IA, o no la comprueba. Ese tipo de preguntas hay que hacérselas, porque no todo vale, o sea, no todo vale, incluso en ámbitos que no se salen por fuera del entrenamiento, sino en la divulgación de contenido. Exactamente. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pasa? Yo me encuentro con un dilema, y es que ahorita con alguien que sepa usar medianamente bien la IA, que pueda hacer un prompt más o menos bien, puede hacer parecer que domina diferentes temas. Entonces, eso es lo que a mí realmente me preocupa, y no solo en el ámbito del deporte, sino en general, que alguien con acceso a la IA, que la sepa utilizar medianamente bien, puede aparentar de que sabe un tema y de que puede tener clientes a partir de ese tema. Entonces, puede que entrenadores pocos preparados parezcan mucho más competentes de lo que realmente son por el uso de la IA. Entonces, porque hay IAs que redactan muy bien. GPT redacta muy bien, da buenas preguntas, da buena respuesta, en general da buenos textos. Entonces, esto es lo que a mí realmente me preocupa. Exactamente. No, yo creo que es un poco ese llamado a ver cómo se usa realmente. Al final este video es un poco como cuál es nuestra perspectiva. Nosotros cada vez estamos aprendiendo un poco más, incluso en estos temas de IA. Seguramente luego de este podcast alguien nos escriba diciendo que la IA es mucho más que eso y que cómo podemos usarlo o algo así. Sí, sí. Y Por eso decimos es que muy bueno. no somos expertos en Exacto. IA, ni muchísimo Y menos. lo que yo veo, y yo como atleta también, yo siempre voy a preferir crear ese vínculo entrenador-atleta, reforzarlo y que si la IA hace parte de eso, como perfectamente puede cerrar esta llamada y Cloud a través de Cowork me guarda el video, lo enumera, hasta lo puede recortar y puede hacer absolutamente cualquier cosa, también puede llegar a programar un programa de entrenamiento y puede que, otra cosa que es importante y creo que no lo tocamos, que si es ético o no yo hacerlo y a lo mejor no comunicárselo al atleta, o yo hacérselo y comunicárselo al atleta y si sigue siendo ético. Bueno, como que es muy importante esto al final porque el programar creo que sigue siendo y tiene que ser la labor de un entrenador. Si no disfrutas programar y prefieres delegárselo a la IA, seguramente no es tu trabajo, no es lo que tienes que estar Sí, haciendo. aquí tenemos estos dos puntos, ¿no? El delegar este es vínculo que hay que formar sí o sí con el atleta, y el delegar trabajos que te quitan capacidad crítica, incluso imaginativa a la hora de programar, que es una habilidad bueno, imaginativa no, más bien creativa, sí, Sí, creativa, sí. a la hora de programar, que hay que tener bastante creatividad a la hora de ver cierto caso y poder tomar diferentes decisiones. Entonces, bueno, ese era el podcast de hoy. Queríamos hacerlo corto, al final no sé cuánto nos echamos, Como sus 40 minutos, creo. pero 40 minutos está bien. Bueno, bien. Y, y nada, esperemos que si tienen algo que Cualquier opinar al respecto, debate, que cualquier se arme. experto en IA que quiera hablar con nosotros para integrar la IA a nuestro negocio también es bien recibido. Cualquier No, cosa no. cualquier De entrenador hecho, que quiera debatir, tenemos si hay este alguien podcast versado, si abierto. alguien, exactamente. O sea, al Yo final yo lo tengo hablé a mi qué días gallo, en una pequeña polémica que hubo. ¿A mí qué? a mi gallo. Una polémica que hubo, tenemos este podcast abierto y es que al final es nutrir la comunidad bajo nuestro criterio. Cada uno puede tener pensamientos distintos, son igual de válidos. Claramente la idea es pues socializarlos y hablarlos y también mostrar que más allá de un post, más allá de un Reels que puede estar guionizado y perfectamente hecho, podemos desenvolvernos así como literalmente en menos de 10 minutos, sacamos las preguntas, nos sentamos a hablar y empezamos a hablar un poco de esto con base en lo que sabemos. Pudimos haber hecho una investigación previa súper grande, pero un poco también es compartir exactamente lo que nosotros creemos firmemente.
Exactamente. Entonces, bueno, este es el primer capítulo de Esperamos que tenemos la idea, la Dicen que un intención. podcast sobrevive luego de los 8 capítulos. Creo que este es como el 19º. Entonces, bueno, ahí vamos bien, vamos bien. Nosotros hacemos temporadas de dos, tres podcasts y aparecemos a los A los seis, seis siete meses. meses. La idea es que este sea el primero pues, de una serie de podcasts. Tampoco es que la idea sea que se haga esto de manera perpetua, sino también para tenerlo como para velar por la continuidad. Pero nada, si tienen alguna sugerencia, si algún tema del podcast surge para tener debates, incluso este, yo creo que eso es un gran, gran tema, por si alguien quiere hablar sobre ello. Aquí siempre tenemos pues, pues, las puertas abiertas para poder hablarlo de la manera más cordial y profesional posible. Nada, escuchamos ideas, recibimos feedback y queremos que este sea un proyecto que volvamos a reanudar. Nos Entonces, vemos, señores. Ah, yo no puedo nos hacer esto, vemos. ¿no? Chao.